Hace unos días, alguien más desapareció en las montañas de Huarochirí. Nadie ha visto su cuerpo, y no hay pistas de lo que ocurrió. Solo queda una advertencia en el aire, pesada como el humo de un fuego sin apagar. La bruja de Huarochirí ha vuelto. Nadie está a salvo, y tú también podrías ser su próxima víctima. Soy de Huarochirí, un pequeño pueblo enclavado en las montañas de los Andes peruanos, donde las historias y leyendas se susurran con el viento entre los pinos. Desde pequeño, mis abuelos me contaban relatos de terror sobre los espíritus que moraban en las montañas, y uno en particular siempre me helaba la sangre: la leyenda de la bruja de Huarochirí. Era una mujer de rostro pálido, casi cadavérico, que vivía sola en una cueva en lo más profundo de los Andes. Nadie sabía mucho de su pasado, pero todos coincidían en una cosa: su mirada era lo suficientemente penetrante como para arrebatarte el alma. La gente decía que había hecho un pacto con el diablo, y que, como precio por sus poderes oscuros, se alimentaba de la vida de los niños. Me acuerdo de las advertencias que siempre recibía cuando era niño. «No te acerques al bosque», me decía mi madre, con los ojos inquietos, «ni a la cueva de la vieja, ni al río. Allí habita el mal». Los más ancianos del pueblo susurraban que la bruja tenía la capacidad de cambiar de forma, convertirse en cualquier cosa, y que su verdadero rostro jamás lo vería quien no estuviera dispuesto a pagar un precio terrible. Nadie quería arriesgarse a verla de cerca, pues, de acuerdo con las leyendas, aquellos que lo hacían nunca volvían. Simplemente desaparecían, y sus cuerpos no aparecían jamás. Una tarde de invierno, mientras el aire frío se colaba por los rincones de mi casa, decidí, como todo niño curioso, aventurarme a descubrir la verdad sobre aquella historia que tantas veces había escuchado. Había escuchado que un niño del pueblo había desaparecido semanas atrás, y los rumores hablaban de la bruja. Todos decían que ella lo había tomado, que lo había llevado a su cueva. Nadie había encontrado rastro de él, y la angustia en el pueblo era palpable. La desaparición del niño hizo que la leyenda cobrase más fuerza. Con el corazón acelerado y la mente llena de miedo, tomé la decisión de buscar la cueva por mí mismo. Me escabullí de casa al anochecer, cuando el viento gélido comenzaba a soplar con fuerza y las sombras tomaban el control del paisaje. La montaña parecía más oscura y ominosa de lo que nunca antes había visto. La luna, apenas visible tras las nubes, iluminaba las rocas a mi alrededor, proyectando extrañas figuras que parecían moverse a mi lado. A medida que me adentraba más en el bosque, el silencio era insoportable. No se oía ni el crujir de las hojas secas bajo mis pies, ni el canto de los insectos. Finalmente, llegué a la entrada de la cueva. Era una abertura oscura y profunda que parecía engullir la luz. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al entrar, el aire se volvió denso, como si la oscuridad misma lo absorbiera todo. Sentí un extraño hormigueo en la piel, como si algo o alguien me estuviera observando. De repente, una risa. Suave al principio, casi imperceptible, pero luego aumentó en intensidad hasta convertirse en un caquel macabro que resonaba en las paredes de la cueva. El sonido era tan cercano, como si la bruja estuviera justo detrás de mí. Mi corazón latía a toda velocidad y mi cuerpo temblaba de miedo, pero no podía dar marcha atrás. Necesitaba saber. ¿Quién está ahí?, me atreví a susurrar, aunque mi voz sonó temblorosa y débil en la vasta oscuridad. La risa cesó. Entonces, sentí un susurro frío en mi oído. ¿Por qué vienes, niño? ¿Acaso buscas algo que no te pertenece? La voz era suave, casi seductora, pero tenía un tinte siniestro, como si cada palabra estuviera impregnada de maldad. Giré rápidamente, pero no había nadie. La oscuridad parecía tragarse todo a su paso. Unos pasos detrás de mí,
Una sombra se movió. Sentí un escalofrío helado recorriendo mi espina dorsal. La bruja no se mostraba, pero su presencia estaba ahí, pesada, palpable. Y entonces, vi una figura en la penumbra. Era una mujer alta, vestida con ropas rasgadas, pero lo que más me perturbó fue su rostro. No era humano. Su piel era de un tono grisáceo y enfermo, con venas oscuras marcadas bajo sus ojos. Su cabello era largo y negro, cubriendo su rostro como una cortina. Y sus ojos, esos ojos, eran como pozos sin fin, profundamente oscuros, sin iris ni pupilas. Miraban fijamente, como si estuvieran vacíos, pero al mismo tiempo parecían consumir todo lo que los rodeaba. La figura avanzó lentamente hacia mí. «¿Qué buscas?», susurró con voz gutural, acercándose tanto que pude sentir el aliento putrefacto que salía de su boca. «¿Acaso quieres ser parte de mi colección?». Pude ver algo que nunca olvidaría. A su lado, en el suelo, había montones de huesos y muñecos rotos, muchos de ellos de niños. Algunos de los muñecos parecían tan reales que el miedo me paralizó. Pero lo peor llegó cuando vi las sombras que se movían entre los escombros, formas deformes y retorcidas que susurraban en idiomas extraños. La bruja levantó la mano, señalando el rincón más oscuro de la cueva. Ahí, en la penumbra, vi una figura encogida, una niña que estaba quieta, pero sus ojos, estaban vacíos, como los de la bruja. Era el niño que había desaparecido. Estaba atrapado allí, su alma ya había sido consumida. El aire se volvió más denso, y los murmullos en el rincón de la cueva aumentaron, como si otros espíritus estuvieran despertando, llamándome. Podía sentir cómo la oscuridad me envolvía, cómo la bruja estaba a punto de tomarme también. Un grito desgarrador salió de mi garganta, pero no hubo nadie para escucharlo. El frío me paralizó, y sentí cómo mi cuerpo comenzaba a ceder, como si las sombras estuvieran arrancando mi ser, mi alma. En ese instante, algo dentro de mí gritó por sobrevivir. Logré darme la vuelta y huir, corriendo a través de la cueva con la velocidad de la desesperación. La risa de la bruja me persiguió durante toda la huida, hasta que finalmente, al salir de la cueva, el aire fresco me golpeó en la cara. La luz de la luna me envolvió, y cuando miré atrás, ya no había nada. La cueva parecía un simple hueco en la roca. Corrí hasta llegar a mi casa, jadeando, con el miedo aún palpitando en mis venas. Nadie en el pueblo me creyó. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que la bruja de Huarochirí sigue rondando las montañas, esperando a su próxima víctima. Y siempre, siempre, regresa por lo que le pertenece. Ahora, sé lo que ustedes no saben. La bruja aún está ahí. Si alguna vez se sienten llamados por el viento que susurra en las montañas, si alguna vez sienten una presencia extraña en los bosques, no ignoren las advertencias. La bruja de Huarochirí nunca olvida, y no olviden, cuando el sol se ponga y la oscuridad envuelva la tierra, es cuando ella más acecha. La bruja de Huarochirí está esperando. ¿Te atreverás a enfrentarla?